Iniciamos la presente audiencia pública relativa al expediente número 12.402/2024 TCE. Se va a hacer lectura del acta de la audiencia. Adelante. Martes 10 de diciembre del 2024, audiencia pública convocada por la primera sala del Tribunal de Contrataciones del Estado, presidida por el señor vocal Víctor Manuel Villanueva Sandoval y conformada por las señoras vocales Marisabel Jaro Guiriarte y Lupe María Lamberino de la Torre. Expediente número 12.402, diagonal 2024.tce, recurso de apelación interpuesto por el consorcio Vial Sauce, conformado por las empresas Corporación Diamante Hoover Sachs y Constructora Inmobiliaria Río Guayaga SAC, en el marco de la licitación pública número 011-2024-GRSM, diagonal CS, convocada por el Gobierno Regional de San Martín, sede central, para la contratación de la ejecución de la obra mejoramiento del servicio de transitabilidad del camino vecinal EMP PE-5N DV Yacucatina, Utcurtarca, Machungo, Sauce, Distrito de San Juan, Alberto Lebeau, Sauce y Piloana, provincia de San Martín y Picota, departamento de San Martín. En representación del impugnante, el consorcio Vial Sauce, conformado por las empresas Corporación Diamante Juvers, SAC y Constructora Inmobiliaria Río Guayaga SAC, se encuentra presente para realizar el informe legal los abogados Manuel Alejandro Gómez Ríos, con registro del Colegio de Abogados de Lima, número 74525, y Gabriela Zuleika Alarcón Arauco, con registro del Colegio de Abogados de Lima, número 64577. En representación del tercero administrado del consorcio Puente Sauce, conformado por las empresas Construcciones y Servicios Dieguito SAC, Consorcio Ferretero RICMAR SRL y Conviales Perú SAC, se encuentra presente para realizar el informe legal la abogada Ada Rosa Basurto Liewald, con registro del Colegio de Abogados del Callao, número 5191. En representación de la entidad Gobierno Regional de San Martín, se encuentra presente para realizar el informe legal el abogado Néstor Daniel Coronado Alemán, con registro del Colegio de Abogados de Tumbes, número 915. Asimismo, se encuentra presente para realizar el informe de hechos el señor Fidel Ángel, calle Santisteban, con DNI número 42352750. Se deja constancia que la audiencia pública se lleva a cabo empleando la aplicación de Internet Google Meet y es grabada haciendo uso de la tecnología habilitada por el Tribunal de Contrataciones del Estado. La presente acta será suscrita de manera electrónica únicamente por los vocales integrantes de la sala y la secretaria del tribunal. Señor abogado Manuel Alejandro Gómez Ríos y señora abogada Gabriela Alarcón Arauco. Tienen el uso de la palabra, cuentan con 10 minutos para el desarrollo de los informes. Adelante. Buenos días, señores miembros del tribunal. Voy a proceder a compartir mis diapositivas si me lo permite, por favor. Sí, adelante. ¿Me confirman si pueden visualizarla? Tenemos a la vista su presentación. Perfecto. Muy buenos días, señores miembros del tribunal. Entonces voy a empezar con la exposición. Me presento en representación del consorcio Vial Sauce y voy a pasar a sustentar este recurso de apelación interpuesto en el expediente 12402-2024. Como veremos, señores miembros de la sala, nosotros cuestionamos que en este caso, lamentablemente, el comité haya aplicado la regla. Para mis amigos todo y para mis enemigos la arbitrariedad. Y esto es así porque de manera arbitraria se nos ha descalificado diversa experiencia que era válida en nuestro caso. Experiencia número 1, número 2, número 4 y número 6, bajo criterios totalmente cuestionables y hasta ilegales. Y por el contrario, se ha pretendido beneficiar a una empresa que ha presentado una oferta que es 16 millones más onerosa, inclusive perjudicando al Estado. Y específicamente es más cara que nuestra oferta, por el monto de 16.391.193.63. Pero lo que es peor es que este postor impugnado tiene entre sus integrantes a una empresa que justamente habría formado parte del Club de la Construcción, cuyos métodos ya conocemos y esto ha sido alegado a través de un escrito en un portal legal. Dicho esto, vamos a proceder a sustentar los fundamentos de nuestro recurso de apelación. Respecto de la indebida descalificación de nuestra oferta, ¿cuál fue la primera obra que fue descalificada? Hablamos de la obra número 2. Esta obra se refiere al mejoramiento del servicio de transitabilidad del camino vecinal San Lorenzo, Recreo, Distrito Barranca. ¿Cuál fue el motivo, señores miembros de la sala, por el cual el comité habría supuestamente descalificado esta oferta? Se alega, en resumen, una supuesta incongruencia. Se indica que en la resolución de liquidación, resolución 235-2018, habrían dos montos que no tendrían congruencia según ellos.
En el artículo 1 se hace mención al monto de 20.511.609.34 y en el artículo 2 se hace mención a otro monto supuestamente que es de 2.807.789.47. Esta alegación es totalmente falsa, no tiene ninguna validez y veremos por qué, señores miembros de la sala. Específicamente, si uno revisa la resolución de alcaldía 235-2018, vamos a dar cuenta que no existe ninguna incongruencia. Vayamos al lado izquierdo de la diapositiva. Ustedes pueden dar cuenta en el artículo primero que se indica de manera bastante evidente, costo final de la obra, subrayado de color rojo, 20.511.609.34. Ese es el costo total de la obra, costo final de la obra. ¿Y qué eran los 2 millones a los que hacía referencia el comité de selección? Vayamos al lado derecho. Ahí mismo, en la misma resolución de alcaldía, te explica y te indica que este monto de 2.807.789.47 es el saldo a favor del consorcio de ATEM, el consorcio que ejecutó la obra. Entonces nos preguntamos, ¿dónde está la incongruencia? Lo que aquí sí existe es un criterio sesgado por parte del comité de selección que solamente se limitó a ver que habían 2 montos distintos y concluyó que había una incongruencia, sin analizar de manera completa, de manera conjunta la oferta, como bien es criterio de su digna sala. Entonces tenemos claro que aquí no existe ninguna incongruencia y por ende se debe declarar fundado nuestro recurso de apelación en este extremo y se declare válida y eficaz la experiencia número 2 que ha sido indebidamente cuestionada y invalidada por parte del comité de selección en este caso. Para analizar las siguientes experiencias que también de manera indebida han sido cuestionadas, invalidadas por parte del comité de selección, vayamos a analizar qué establecían las bases, cuáles eran las reglas de las bases integradas definitivas para acreditar la experiencia del postor. Nos referimos específicamente a la definición de obras similares dentro de la experiencia del postor como requisito de calificación. Específicamente, ustedes pueden dar cuenta en la diapositiva izquierda que existen diversos conceptos, mejoramiento, construcción y otros además. Y adicionalmente hubo una nota producto de una elevación donde los indicó de manera bastante clara. La experiencia se deberá acreditar a través de una alternativa que es un contrato en carreteras en general y al menos un contrato de puentes no convencionales o, si no cumplo con ello, presenta un contrato, al menos un contrato que acredite carretera en general y puentes no convencionales a la vez en el mismo contrato. Entonces, las 2 alternativas estaban claras. Es lo mínimo que tenía de los 20 contratos que podía prestar un postor, lo mínimo es un contrato de carreteras en general más un contrato en puentes no convencionales o en su defecto, si no tienes esta alternativa, un contrato que acredite ambos conceptos a la vez. Entonces es clara las reglas en este caso. Vayamos a analizar cuáles son las otras experiencias que fueron indebidamente invalidadas por parte del comité de selección. Tenemos la experiencia número 4. Específicamente es una obra de mejoramiento y rehabilitación y carreteras Yurimaguas-Munichis. Se alegaron 2 cuestionamientos en este caso por parte del comité de selección. Una supuesta incongruencia. Se indicó que en la adenda del contrato existía un monto de 50.937.330.66 y en la resolución de liquidación existiría otro monto distinto ascendente a 50.979.330.69. Y además, como segundo cuestionamiento, se indicó que solamente presentamos un contrato de carretera más puente, pero no se demuestra que sea no convencional el puente. Ambos cuestionamientos no tienen ninguna validez y veremos por qué. En primer lugar, como cuestión previa, debemos señalar que el mismo comité de selección se equivoca porque en la cláusula tercera del contrato se establece un monto distinto al que han señalado en sus mismas alegaciones al momento de invalidar esta experiencia, porque es el monto que indica la cláusula tercera es de 50.979.330.66 y no lo que alegaba la parte contraria. Ahora bien, sobre el tema de la supuesta incongruencia, tenemos que no existe ninguna incongruencia, porque en la resolución de alcaldía 262-2022, del 11 de mayo del 2022, se indica específicamente, punto número 1, contrato principal 50.979.330.69. Entonces el monto estaba claro, y es importante esta resolución de alcaldía porque es la liquidación, es el monto que se va a facturar, el monto que al final se termina pagando el contratista, y fue el que debió haber tomado en cuenta el comité de selección, pero lamentablemente no se hizo. Inclusive también se presentó el acta de recepción para acreditar que la obra estaba concluida. Entonces no existe ninguna incongruencia y esta obra también debió haber sido acreditada. Y además de esto, señores miembros del tribunal, debemos señalar que sobre la alegación, el segundo punto de cuestionamiento donde se habla que supuestamente no habría un puente no convencional, nosotros negamos esto porque este contrato permitía acreditar carretera. Recordemos las reglas de las bases. Uno puede acreditar un contrato de carreteras y un puente no convencional. Los puentes no convencionales ya lo habíamos acreditado, tenemos la experiencia número 9 y 10, que inclusive no es objeto de cuestionamiento por parte del comité, y este contrato era mejoramiento y rehabilitación de la carretera, entonces me permitía a mí acreditar carretera. Entonces, ¿por qué lo invalidó?
un criterio totalmente discrecional, no acorde a los principios establecidos en la normativa de contrataciones con el Estado. Pero pasemos a analizar a la siguiente obra, que fue la obra número 6, mejoramiento del camino vecinal Santa Rosa. En este caso, el motivo de la descalificación fue bastante puntual. El comité cuestionó que supuestamente no se habrían ejecutado 4 puentes no convencionales. Nuevamente estamos en un error. Para el comité de selección no toma en cuenta cuáles eran las formas de acreditar la experiencia en este caso. Y ya habíamos señalado que uno podía acreditar al menos un contrato de carretera en general y al menos más un contrato de puentes no convencionales, o que en un contrato estén ambos elementos a la vez. Y en este caso, justamente, a través de este contrato se acreditaban nuevamente un contrato en carreteras en general. El comité de selección descalifica esta oferta de manera totalmente arbitraria. Por estas razones, nosotros pedimos que la oferta, las obras 4 y 6, que fueron indebidamente descalificadas, sean validadas por parte del comité de selección en este caso, y sea declarado fundado en parte también nuestro recurso de apelación en este extremo. Y además de esto, también hacemos mención a la obra número 1, que es el mejoramiento de la trocha carrozable tercera etapa. Sobre este punto, básicamente el comité indica que no correspondía porque este caso era una trocha y no corresponde a una carretera, no encontrándose dentro de la definición de obras similares. En este caso, nosotros, señores miembros del tribunal, específicamente en los folios que constan a partir del 124, está la memoria descriptiva de esta obra, porque nosotros hemos presentado acta de recepción, memoria descriptiva, valorización, donde se acredita que ahí se estaba acreditando también un puente no convencional que lamentablemente el comité de selección lo omitió y no lo tomó en cuenta de manera totalmente arbitraria. Entonces tenemos que este caso tampoco se toma en cuenta, no solamente ellos, sino también que dentro de las bases integradas se establecían, si bien es cierto, una carretera era un ejemplo y también podría validarse a través de una trocha. Pero veremos además, señores miembros de la sala, que este criterio es aplicado de manera totalmente contraria al momento de analizar la oferta del impugnado. Y veamos por qué. Sobre el primer cuestionamiento, y aquí ya pasamos a la parte de cuestionamiento de la oferta del impugnado. Experiencia número 1. Se presentó una rehabilitación y mejoramiento de la red departamental, específicamente, y en la liquidación de esa primera obra tenemos que en ninguna parte se puede observar que existe, específicamente la parte considerativa, resolutiva de la resolución de liquidación, no existe un monto de 74.362.460.82 que es validado por parte del comité de selección. De hecho, solamente existe un saldo a favor del contratista. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Si a mi oferta no la analizaste de manera conjunta y en este caso supuestamente ya comenzaste a tener el criterio de analizar de manera completa la oferta. Totalmente arbitrario. Y la experiencia número 2, que es la que ustedes tienen en pantalla, de la revisión del expediente técnico, se puede observar que hay puentes carrozables que no califican como puentes no convencionales. Eso es muy relevante también. Los puentes no convencionales están definidos dentro de las bases integradas y estos puentes carrozables no califican como tales. Además de esto, también tenemos la experiencia número 8. Analicemos las bases integradas y tenemos que se está ofreciendo un puente de madera y un pontón vehicular. Tampoco califican como puentes no convencionales y sin embargo esta experiencia sí fue pasada por parte del comité de selección de manera totalmente arbitraria. Es decir, nuevamente, para mis enemigos la arbitrariedad y para mis amigos todo. Experiencia número 10. Se que presentó también una ejecución de obra, mejoramiento y rehabilitación de servicio de transitabilidad, pero de la revisión del sistema de seguimiento de inversiones se puede observar, señores miembros de la sala, que aquí hay trochas carrozables. La clasificación por demanda indicaba que esta obra era trochas carrozables. Esta información, al parecer, no fue presentada por la parte impugnada de manera totalmente estratégica, pero nosotros estamos evidenciando que aquí hay trochas carrozables y por ende esta experiencia tampoco debió haber sido validada. Teníamos la experiencia número 12, cuya revisión de bases y actas de recepción se observa que existen 2 puentes, el puente Iwin y el puente Quironanay. Ambos puentes, señores miembros de la sala, como pueden observarse de las partidas que los componen, no conforman o no constituyen un puente no convencional. Y además de esto, queremos dejar constancia de algo. Nosotros hemos evidenciado en el escrito número 2 que la parte contraria ha presentado certificados ISOs vencidos, sostenibilidad ambiental, integridad de la contratación pública. Se ha beneficiado hasta por 5 puntos a través de este consorcio ferretero Rigmar, que era parte integrante de la parte impugnada. Entonces se han beneficiado con 5 puntos que tampoco debieron haberse sido otorgados. Lamentablemente tenemos que aquí el comité de selección ha optado por un criterio arbitrario. Y nosotros quisiéramos referirnos a la parte de los supuestos otros cuestionamientos a nuestra oferta. Porque la parte impugnada, al momento de mandar su contestación al recurso de apelación, ha pretendido, como manotazo de ahogado, mandar diversos supuestos cuestionamientos a nuestra oferta. ¿Qué se está alegando? Aspectos tan irrazonables, básicos y absurdos como decir, no, en la parte final del contrato 006-2014, punto número 1, solamente se aprecia el trazo de la firma, pero no está claro el sello.
su digno tribunal, a través de diversas jurisprudencias, ya ha señalado que uno tiene que analizar de manera conjunta la oferta y que los detalles de los sellos no constituyen aspectos o piezas fundamentales para validar una oferta. El aspecto número 2 también se indica que supuestamente el sello no está claro. En el punto número 3 también nuevamente salía que no habría claridad. Había un cuadro de gestión de riesgo que es poco visible y lo cual ni siquiera constituye elemento suficiente para acreditar experiencia, porque con mi experiencia yo acredito mi contrato, el monto y específicamente el documento que acredita que yo sí lo culminé. Se alega también que en el visto bueno, el punto número 5, en un visto bueno no habría pues los datos específicos de la entidad, lo cual es absurdo. Se alega una supuesta incongruencia en una liquidación, la cual no es tal porque hemos presentado el resumen de la liquidación donde se acreditan los montos y después alegan que nuestros certificados ISO supuestamente le generan dudas. Y lo cual es aplicable en este caso el principio de presunción de veracidad porque no se ha alegado ni se ha acreditado ninguna invalidez de dichos certificados. Y para terminar, yo quiero señalar 2 puntos muy relevantes. Primero, que toda la experiencia que nosotros hemos presentado en este procedimiento de selección, anteriormente, a través de nuestro escrito número 8, hemos indicado y hemos acreditado que en otros procedimientos de selección por la misma entidad fueron validados y totalmente acreditados como válidos. Pero ahora, justamente en este procedimiento de selección, de manera sorpresiva, se nos invalida esta experiencia. Experiencia que es totalmente válida y eficaz y que permite acreditar que un postor sí cuenta con las capacidades específicas para cumplir con esta obra de gran envergadura. Y como punto final, yo quisiera concluir indicando, en primer lugar, que corresponde que se declare fundado nuestro recurso de apelación en todos sus extremos, que se validen todas las experiencias que fueron invalidadas, experiencias número 1, número 2, número 4 y número 6, que se descalifique la oferta del postor impugnado justamente entre sus... el cual tiene entre sus integrantes a una empresa que ha cambiado de denominación, pero que formó parte del Club de la Construcción. Dicho esto, quedo atento a sus preguntas. Muchas gracias. Bien, vamos a escuchar ahora a los representantes del consorcio Puente Sauces. Señora abogada Ada Basulto Lewal, tiene el uso de la palabra también por 10 minutos. Con la venia de la sala, vamos a pasar a exponer el PPT con el cual vamos a sustentar la posición que estamos argumentando en la presente. Listo. ¿Se puede visualizar? Lo tenemos a la vista. Gracias. Como bien se ha señalado, lo que nos ocupa hoy día es la apelación interpuesta a la licitación pública 11-2024, convocada por el Gobierno Regional de San Martín. Sobre el particular, mi representada Consorcio Puente Sauce, que es el adjudicatario, manifiesta lo siguiente. Dadas las pretensiones presentadas por el impugnante, Consorcio Vial Sauce, en las cuales 4 primeras pretensiones son que se deje sin efecto, como ya se ha señalado, la decisión del Comité de Selección de no validar sus experiencias 1, 2, 4 y 6, contenidas en el anexo 10 respecto de su experiencia en la especialidad. Su quinta pretensión, que se solicita que se descalifique la propuesta de nuestro representado Consorcio Puente Sauce, y como pretensión accesoria a cualquiera de las 5 pretensiones principales, que como consecuencia de que se admita cualquiera que sin efecto su descalificación y se le otorgue la buena pro, tenemos que decir lo siguiente. En primera instancia, Consorcio Vial Sauce, al encontrarse descalificado, carece de legitimidad para cuestionar cualquier extremo de la oferta de Consorcio Puente Sauce, así como la evaluación efectuada por el Comité de Selección respecto de nuestra oferta, en tanto no revierta su situación de descalificado. Y en ese sentido, apelamos a lo señalado en el numeral 123.2 del artículo 123 del reglamento, que de forma muy clara señala que el impugnante debe contar con interés para obrar, para cuestionar la oferta del adjudicatario. Para ello, previamente, como ya hemos señalado, debe revertir su condición de descalificado. En ese sentido, vamos a señalar que respecto del caso que nos ocupa y respecto justamente de lo que se consideran experiencias similares en este procedimiento de selección, nos remitimos a lo que dice el expediente técnico y la información complementaria del expediente técnico. La finalidad pública de este proceso es la mejora de la infraestructura vial, carretera y puente. Entiéndase específicamente entonces que lo que se necesita es, de acuerdo a lo que está también señalado en el pronunciamiento 558-2024,
que lo que la entidad requiere y define como obras similares, y eso está en base también a informes de control, de hitos de control, es que los postores acrediten ambas experiencias, tanto la de carreteras en general como la de puentes no convencionales. Y es más, se señala inclusive que puede presentar contratos de carreteras, contratos de puentes no convencionales o contratos en los cuales tenga ejecución de carreteras y ejecución de puentes no convencionales. Pero, como ustedes están viendo, lo que se tiene que acreditar es ambas experiencias. Y es más, lo dice, se consideran como obras similares, acreditar, en este caso, mejoramiento, construcción, reconstrucción y o rehabilitación y o creación y o ampliación de obras viales como carreteras en general y puentes no convencionales. Entonces, esto es lo que se tiene que presentar. Carreteras en general y puentes no convencionales. Entonces, incidimos en que lo que se requiere aquí es que sean ambas experiencias, no cualquier otra experiencia que se pueda pedir en obra vial. Las obras viales son carreteras en general y puentes no convencionales. Es más, el informe técnico 318, que forma parte de este pronunciamiento, justamente determina y señala que para llegar a la definición de obras similares, las mismas que forman parte de la integración de la base, se realizó de conformidad con el informe de supervisión de oficio, que están viendo ustedes en pantalla, de la Subdirección de Procesamiento de Riesgos, y lo estableció en el informe de hito de control, justamente respecto del otorgamiento de la buena pro de otra licitación, situación adversa 5.2, donde la entidad formuló y aprobó las bases de la licitación sin advertir que éstas carecían de rigor técnico respecto del requisito de calificación de experiencia en la especialidad, recomendando justamente que la experiencia, que los postores que se presenten tienen que tener experiencia apropiada en construcciones de puentes no convencionales. Y en ese sentido es que se determinó que la acreditación tenía que ser en carreteras, en obras viales como las carreteras, es decir, carreteras en general, y puentes no convencionales. Entonces, lo que se requiere es que se acrediten ambas experiencias justamente por la naturaleza de este contrato, la naturaleza de la obra que se va a ejecutar. Y en este caso tenemos justamente también los términos de referencia de las bases integradas. Todo lo anterior ha sido recogido en las bases integradas en el numeral 2.1.17, en la experiencia del postor en la especialidad. Y nuevamente señala que se tienen que acreditar ambas experiencias, carreteras y puentes no convencionales. En ese sentido, disentimos, y obviamente el valor facturado acumulado mínimo tiene que ser de 208 millones 8.553.59, que es el 0.8 veces el valor referencial. Teniendo esto en consideración, el comité de selección descalificó justamente esas experiencias y consideramos que la descalificación o no tomarlas en consideración ha sido correcta desde nuestro punto de vista. ¿Por qué? Porque la experiencia número 1 está justamente sobre trochas carrozables. Y ustedes advierten que el mismo manual de carreteras, diseño geométrico de la Dirección General de Caminos y Ferrocarriles del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, señala que las trochas carrozables, si bien son vías transitables, no alcanzan las características geométricas de una carretera. Por lo tanto, pretender acreditar como experiencia una trocha carrozable no coincide y no se condice con lo que el mismo manual del rector en la materia, en este caso el MTC, manifiesta que no es una carretera. La trocha carrozable no lo es. Y en ese sentido, inclusive establece las características, establece la definición de trocha carrozable y, reiteramos, no puede ser considerada como una experiencia válida porque las trochas carrozables no son carreteras. En ese sentido también hemos advertido, o se ha advertido aquí, que hay una inconsistencia o una incongruencia respecto de los montos que se están validando. Entonces, la Resolución de Gerencia General Regional 201-2016 pone por un lado que el importe de la liquidación asciende a 46.266.171, sin embargo, en la constancia de prestación se precisa que el monto invertido asciende a 46.742.379.86. Entonces, aquí no se termina de dilucidar cuál es el monto.
si el que está señalado en la constancia de prestación como tal o el que está señalado en la resolución de gerencia regional que establece el importe de la liquidación. Y ello genera, pues, una incongruencia que desde nuestro punto de vista no puede ser admitida. El acuerdo de sala plena, y tenemos que traer a colación el acuerdo de sala plena 2-2023, se establece en él que lo relevante en cuanto al monto es que la documentación presentada por el postor refleje el pago que finalmente el contratista recibió. Y aquí, en la experiencia número 1, no sabemos exactamente cuál de los dos es la cifra correcta. Y así también, el tercer párrafo del numeral 10 de este acuerdo de sala plena nos dice que se debe verificar la oferta y hay que verificar que la información sea congruente, quedando facultado, en este caso, el órgano evaluador, el comité de selección, a desestimar la experiencia cuando se evidencien datos que no permitan verificar con claridad el monto que implicó la ejecución de la obra. En ese sentido, también hay que recordar que cada postor es responsable de la información que presenta y de la manera como la presenta. Respecto a la experiencia número 2, que es el mejoramiento del servicio de transitabilidad del camino vecinal San Lorenzo, hemos advertido que también del íntegro de la documentación que se ha presentado, no es posible advertir de manera indubitable cuál es el monto. ¿Por qué? Porque en una misma resolución tenemos costo final de obra, 20.511.000, pero el artículo primero dice aprobar el expediente de liquidación técnica y financiera de la obra. Y dice el costo final de la obra es 20.511.609. El artículo segundo dice aprobar el expediente de liquidación técnica y financiera por un monto de 2 millones. Entonces, si en una misma resolución tenemos el artículo primero que aprueba el expediente de liquidación técnica y financiera con un costo total final de obra de 20.511.000 y tenemos un artículo segundo que reitera que se aprueba el mismo expediente de liquidación técnica y financiera por un monto de 2.807.000, eso es incongruente. Y desde nuestra perspectiva, no es factible tomarlo en consideración tampoco, ni considerar una experiencia válida aquí. La experiencia número 4. La experiencia número 4 señala que es la obra mejoramiento y rehabilitación de la carretera Yurimaguas. En este caso, hemos advertido que el comité de selección señala que habrían dos aspectos que son materia de cuestionamiento y coincidimos respecto de ese criterio. ¿Por qué? Porque ha hecho una revisión de la documentación que ha presentado el postor y en una de ellas se está señalando que hay contrato, adenda al contrato, la resolución de liquidación y en la adenda al contrato se señala que el monto contractual es de 50.937.000. En la resolución de alcaldía 262 que liquida la obra, indica que el monto del contrato es 50.979.000. La adenda al contrato y la resolución de liquidación no coinciden respecto de los montos. Pero también tenemos algo que es importante. Como segundo punto cuestionable, además tenemos que ver que, si bien es cierto, en esta obra se pretende acreditar en un solo contrato mejoramiento y rehabilitación de una carretera y un puente, hemos advertido que no se podría identificar si el puente es no convencional. Se trata de un puente no convencional, pero tampoco se podría validar el monto facturado por la ejecución de la carretera en sí, debido a que el postor no ha identificado cuál es el monto que corresponde a la carretera y cuál es el monto que corresponde al puente. Por lo tanto, si pretende que se le valide la experiencia número 4, tendría que estar identificado el monto de la carretera, cosa que no se ha hecho y no es posible de dilucidar. Entonces, consideramos que sigue existiendo información incongruente y además que no ha sido explicitada en ese sentido. Aquí ustedes pueden advertir, hay un resumen de costo total, hay un contrato principal que señala expresamente que son 50.979.000, luego tenemos un costo total de obra de 99.107.000, pero no podemos dilucidar cuál es el monto efectivo de la ejecución de la carretera como tal y cuál es el del puente, como para poder determinar qué monto es efectivamente el que se podría considerar aquí. Y tenemos también el acta de recepción. Tenemos efectivamente elementos que señalan que se habría ejecutado el puente, pero no nos dan la cifra del monto que constituyó justamente la ejecución del puente como tal. Entonces, consideramos que en ese sentido, pues no se puede determinar qué porcentaje del monto total facturado por esta contratación corresponde al puente y cuál es el de la carretera. Y en ese sentido, consideramos que el criterio que ha utilizado el comité de selección
ha sido correcto, bajo la óptica de el criterio de interpretación del acuerdo de sala número 2, 2023. Respecto a la Doctora experiencia Basulto. 6. Doctora Sí. Basulto, por favor, vamos cerrando su informe. Un minuto nada más, señor presidente, por favor. Del mismo modo, en la experiencia número 6, nuevamente no se podría determinar en este caso si estamos hablando de en qué porcentaje ha sido facturado para lo que son los puentes modulares, pues que son puentes convencionales, y cuánto sería el que corresponde al camino vecinal. Finalmente, consideramos pues que en este sentido no se habría podido acreditar el monto requerido por las bases integradas. Respecto de la obra número 10, hemos encontrado igual que hay una incongruencia en los montos, y sobre el factor de evaluación sostenibilidad ambiental, hemos hecho la verificación en el sistema y este arroja not found, certificate not found. Significa que no es posible validar a través del código de barras, ni del QR, ni de la información contenida en el certificado como un certificado válido. Y en ese sentido, pues solicitamos que, uno, no se consideren los 3 puntos, y además hay que recordar que el tribunal ya ha señalado que los postores son responsables de la información que presentan de acuerdo al anexo 2, y en ese sentido, si es que no se puede validar esta información, pues la información podría ser considerada como contenido inexacto respecto de lo manifestado en el anexo número 2, y sobre eso el tribunal tiene ya sendas resoluciones que señalan que, como criterio, si hay información que no se condice con la realidad, se rompe el principio de presunción de veracidad porque el anexo 2 lo señala como tal, y si se considera información inexacta, pues debería ser no solamente declarado como descalificado, sino también como no admitida su propuesta. Eso es todo lo que tenemos que decir. Gracias. Bien, gracias. Señor abogado Néstor Coronado Alemán y señor Fidel Ángel Calle Santisteban, en representación de la entidad. Adelante con los informes. Muy buenos días, señores miembros del tribunal. Les saluda el abogado Néstor Daniel Coronado Alemán. Nosotros también hemos presentado diapositivas y hemos coordinado con Secretaría para que estas sean proyectadas por ellos. No sé si la autoriza para que proyecte las diapositivas, por favor. Sí, Secretaría, proyectemos la presentación de los representantes de la entidad. Muchas gracias. Como verá, estamos en el expediente número 12.402-2024 TC, referente al recurso de apelación de la licitación pública número 011-2024 GRSM-SC primera convocatoria. La siguiente, por favor. A todo esto, nosotros lo que tenemos, en primer lugar, establecer la definición que hemos dado dentro de las bases sobre obras similares, señores miembros del tribunal. La definición está que se considerará obras similares las siguientes: mejoramiento y o construcción y o reconstrucción y o rehabilitación y o creación y o ampliación de obras viales como carreteras en general y puentes no convencionales. Después tenemos una nota en la cual te establece que el postor deberá acreditar ambas experiencias, es decir, deberá acreditar al menos un contrato de carreteras en general, al menos un contrato de puentes no convencionales o al menos un contrato que acredite carreteras en general y puentes no convencionales. A la vez entiéndase como carreteras como puentes no convencionales a puentes con superestructuras suspendidas de cables, puentes con torres, reticulados o pilares vacíos para subestructuras y puentes en arcos. Teniendo claro la definición que hemos tenido nosotros como entidad, podemos establecer que la forma de cómo se debe acreditar primero, si yo tengo un puente no convencional, acredito el puente no convencional y acredito las otras experiencias con carreteras y cumplo. En segundo lugar, si tengo una carretera y el resto son puentes no convencionales, los acredito y cumplo con lo que estoy solicitando en las bases. Y si tengo puentes no convencionales y carreteras en general en una sola obra, estoy cumpliendo con la premisa y el resto van a ser carreteras en general o puentes no convencionales. Siempre teniendo esos dos tipos de obras y unidas en una sola.
como se ha solicitado en las bases. Entendiéndonos así, nosotros hemos querido no calificar las experiencias presentadas por el impugnante, debido a que ellos en su mismo escrito de apelación han establecido que ellos han interpretado las bases, han interpretado lo que son obras similares a su manera. Han establecido ellos de que si yo presento un contrato que tiene puente no convencional y carreteras, puedo presentar otras experiencias que tengan puentes convencionales con carreteras, lo cual nosotros no hemos pedido en ningún momento. ¿Cómo podemos validar una experiencia que no está solicitada en las bases, señores miembros del tribunal? Asimismo, ellos están presentando en su experiencia número 1, adelante la siguiente diapositiva, por favor. En su experiencia número 1, la siguiente, por favor. Ya, en su primera presentación están solicitando que se les admita como experiencia, que se les califique una trocha carrozable, lo cual no es posible. ¿Por qué? Porque el mismo manual de camino, la DG 2018 de transportes, ha establecido que las trozas carrozables son vías cuyas características no corresponden a carretera. Entonces, una trocha carrozable, lógicamente que no va a ser una carretera. La siguiente diapositiva, por favor. Asimismo, podemos establecer de que conforme la resolución 1269-2022-TCE-S4 nos ha establecido que la incongruencia se da cuando la documentación de la oferta contiene declaraciones que resultan excluyentes entre sí. Vale decir, se brindan información contradictoria, no permitiendo tener certeza de cuál es el alcance de la oferta, no siendo posible conocer fehacientemente cuál ha sido exactamente la declaración del postor y lo que está ofertando. En este caso, la resolución de alcaldía de la liquidación de obra ha establecido dos montos final para la liquidación financiera, uno por 20.511.609.34 y el otro que me dice aprobar, que la resolución resuelve aprobar el expediente de liquidación técnica financiera por un monto de 2.807.789.47. Para nosotros, para el comité de selección, se tendría que establecer en forma clara cuál fue la liquidación, lo cual con esta resolución se entiende, no se presume, se entiende que la resolución, el expediente técnico de liquidación de técnica y financiera es por el monto de 2.802.789.47 y no los 20 millones como lo quiere acreditar el postor impugnante. Estamos sobre hechos objetivos y no subjetivos, señores miembros del tribunal. La siguiente, por favor. Sobre la tercera pretensión también tenemos que establecer, la siguiente diapositiva, por favor. La siguiente pretensión tenemos que establecer, ¿se me escucha? Se tiene que establecer lo mismo, ha pasado lo mismo que en la segunda pretensión. En un documento dentro de su oferta, por la cual se revisa integralmente, nos establece un monto de 50.937.000 y en una adenda nos establece 50.939.000 soles. O sea, ¿de qué estamos hablando? De que ha habido una incongruencia en los documentos presentados por parte del postor impugnante. Tenemos que establecer esa situación, señores miembros del tribunal. No es que había sido, como lo dijo el abogado del impugnante, lo angosto para los otros y lo ancho para mis amigos. No, no es así. Nosotros no hemos transgredido el principio de igualdad de trato. La siguiente diapositiva, por favor. En la cuarta pretensión establecida por el impugnante, está solicitando que se le admita una experiencia que cuenta con puentes convencionales y no convencionales como lo establecen las bases, señores miembros del tribunal. Nosotros siempre hemos actuado
actuado de la mejor manera. Respecto a la quinta pretensión, ¿no? Le doy paso, es el criterio de admisión. La quinta pretensión está a 2 diapositivas después, por favor. Nosotros hemos admitido, evaluado y calificado las ofertas de conformidad con lo establecido en las bases y en la norma de contrataciones públicas. En ningún momento hemos favorecido a nadie, como lo trata de insinuar maliciosamente el abogado de la otra parte. Asimismo, con respecto al comentario, no hay ninguna empresa que esté dentro de los consorcios, de ambos consorcios, que esté impedida para contratar con el Estado, que esté impedida para participar en un proceso de selección. El hecho son investigaciones que tendrán que ver sus responsabilidades en su momento, pero en este momento no están impedidas. Por lo tanto, ese malicioso comentario hecho por parte del abogado del impugnante se debe tener como no escuchado por parte de los miembros de los tribunales. Voy a dar paso a mi compañero, el ingeniero Fidel, para que continúe. Sí, bien, ante todo, buenos días. Le saluda el ingeniero Fidel Calle Santisteban, representación del Gobierno Regional San Martín, a fin de aclarar y sustentar con respecto al otorgamiento de la Buena Pro de lo que corresponde a la licitación pública número 11-2024. Al respecto de aclararles, señores miembros del tribunal, que la evaluación y la calificación realizada por el comité ha sido en mérito y en virtud a las bases integradas, las cuales han sido realizadas por el órgano supervisor de contrataciones del Estado. Y en ese sentido, las bases integradas definitivas indican con precisión que la definición de obras similares que se ha consignado corresponde exclusivamente y puntualmente a carreteras y puentes no convencionales. Asimismo, se ha establecido la acreditación. En dicha acreditación, la cual también ha sido elaborada por el OCE, indica que los contratos que tendrían que presentar los postores son bien puntuales. Es contratos que contengan la experiencia en carreteras, contratos que contengan la experiencia en puentes no convencionales, y también una tercera acreditación es contratos que en ese mismo contrato esté la carretera y un puente no convencional. ¿Ya? Y no dice lo contrario, ¿no? Lo que indican los amigos que no han sido considerados en el otorgamiento de la Buena Pro, en el cual ellos indirectamente indican que el comité tendría que considerar, ¿no?, su experiencia de carreteras y puentes convencionales o puentes que no son convencionales, como lo describe en sus contratos número 2, en el contrato número 4, en el cual en el contrato número 4 indica, inclusive en el nombre de la obra, indica que tiene un puente, puente llanaico, con una longitud de 19 metros, ¿no? Y tampoco acredita que este puente con una longitud de 19 metros sea un puente no convencional. Entonces, lo que el comité verifica de la documentación que se presenta, que efectivamente los postores acrediten lo solicitado, y la acreditación es puntual: contratos con carreteras en general, contratos con puentes no convencionales, o un tercer contrato que contenga ambas cosas. El comité no podría hacer una evaluación sesgada en el sentido, o parcializada, en el sentido que tendríamos que considerar solo el término de carreteras y dejar a un lado los puentes que no son convencionales, ¿no? Puesto que estaría contradiciéndome a lo que ya está manifestado el doctor en el plenario, que también ha sido hecho por el OCE, en el sentido que no corresponde una evaluación por componentes. Y lo que es más aún, ¿no? La obra, cuando se liquida, sale un solo monto. Yo no podría desmembrenar,
¿no? Y evaluar por componentes qué monto le fue para la carretera o qué otro monto fue para el puente, que no era convencional. ¿Por qué? Porque no sería una evaluación integral y Señor más por el Calle, contrario sería. señor Calle, por favor, le pido que Sí, vayamos hablando del informe. ya, sí, sí, efectivamente, para culminar. Bueno, asimismo, con respecto a las incompatibilidades y contradicciones que ellos han adjuntado en su propuesta, como ya lo manifestó el doctor que me antecedió, en un mismo documento, en una misma resolución, artículo 1 y artículo 2, consignan dos montos diferentes, ¿no? Entonces, en virtud a resoluciones, el comité no puede interpretar a favor de uno u otro postor, ¿no? Qué monto es el que llega a corresponder, ¿no? Eso es, y simplemente señalar que el comité de selección ha actuado ha evaluado en virtud a la documentación que ha sido alcanzada por ambos postores y en virtud a las bases integradas hechas por el OCE y en virtud al hito de control en el cual nos señala, porque ya sabemos que este mismo consorcio habría ganado en dos oportunidades anteriores, sin embargo, esas dos oportunidades anteriores que ganó acreditó la experiencia que corresponde a carreteras en general, y eso ha sido materia de control por parte de la Contraloría, en el cual esta obra no valdría dicha experiencia. Entonces, razón por la cual Señor nosotros Calle, por favor, como vamos comité, cerrando el informe. sí, Señor Calle, vamos cerrando el informe, por ya, favor. ya, entonces, nosotros como comité, simplemente para culminar un minuto, nosotros como comité no podríamos avalar este tipo de experiencias que ya vienen siendo advertidas en este caso, por el hito de control, ¿no? Bueno, hecho por la Contraloría General de la República. Bueno, eso es todo. Muchas gracias. Gracias. Señor Gómez, ¿va a ejercer su derecho a réplica? Por 3 Sí, minutos. señores Es así. miembros. Sí, señores, de Por manera 3 bastante minutos. breve. Gracias. Ante todo, quisiera, bueno, manifestar nuestra sorpresa, ¿no? Porque habiendo una persona como es la doctora Ada Basulto, que ha sido parte del Tribunal de Contrataciones, que ha sido inclusive funcionaria designada en el gobierno golpista de Pedro Castillo, y que desconozca lo que es una interpretación conjunta de la oferta, primer punto, que el documento y la oferta tienen que ser analizados de manera completa, me parece bastante grave. Segundo punto, de la exposición de los mismos miembros de la entidad, que han parecido unos alegatos, y de la misma exposición por parte de la doctora de Basulto, en ninguna parte han hecho mención a todos los errores que han cometido respecto de la calificación de su oferta. Solamente se han limitado, no tiene legitimidad para obrar, primero revierte tu calificación, y sobre ellos, ni en su contestación al recurso, ni en estos alegatos orales, que era su oportunidad, no lo han hecho. Entonces validan que ha habido una interpretación totalmente arbitraria porque se han validado trochas carrozables, se han validado puentes que no eran no convencionales como le exigían las bases, también se ha validado aspectos totalmente incongruentes, como por ejemplo que se valía un monto de 74 millones y por otro, en ninguna parte de la parte resolutiva de su liquidación se observa algo. Entonces, eso me parece bastante grave, como primer punto. Segundo punto, la lectura de las bases tiene que ser analizada en función al pronunciamiento del OCE. El OCE te dice que al menos dentro de los 20 contratos que uno tiene para presentar según las bases, al menos uno tiene que ser de carreteras, al menos más uno de puentes no convencionales. O si no cumples con esa opción, tienes la otra opción que es presentar un contrato, al menos un contrato, con puentes no convencionales y carreteras a la vez. Del total de 20 contratos que uno tiene, porque señores miembros de la sala, esa interpretación permite acreditar el conocimiento efectuado por parte de un postor durante un periodo determinado, que es la definición de experiencia que ustedes determinan. Es una interpretación acorde al principio de libertad de concurrencia. Entonces la entidad ni la otra parte pueden venir a cambiar lo que está establecido y lo que el OCE mismo ha señalado cuando dice al menos un contrato de la totalidad de contratos que uno presenta. Respecto de tampoco se han pronunciado en ninguna parte sobre el tema de los ISOs. Entonces, eso me parece bastante grave y quisiéramos cerrar la exposición que nosotros ratificamos en todos los extremos que en este caso se ha ejercido de manera totalmente arbitraria e ilegal una potestad discrecional que es la evaluación de las ofertas. Y ahorita lo han mencionado, han reconocido que justamente porque hay un informe de control, ahora desconocen totalmente los criterios que han efectuado. Ahora sí se ponen a cambiar sus criterios. Entonces, eso me parece totalmente arbitrario. Nosotros ratificamos que en este caso no se ha validado ofertas que son legítimas, de una interpretación conjunta y completa de la oferta y que desconocen criterios que han venido reiterando durante diversos procedimientos de selección donde sí se validaron esas experiencias. Con eso quiero culminar, señores miembros de la sala.
Muy bien, gracias. Los representantes del tercero administrado desean ejercer su derecho de dúplica. Doctora Basulto. Sí, señor También presidente. En primer lugar, sí, en primer lugar, para pedirle que se guarde el respeto que se debe a las partes. El abogado del impugnante, entiendo, está defendiendo una posición que desde su perspectiva puede ser válida, pero no tiene derecho a hacer ningún tipo de cuestionamientos ni a mi calidad profesional, ni a ninguna de las referencias a las cuales ha hecho expresamente mención en este caso. La designación o no de mi persona como profesional en un determinado cargo no tiene absolutamente nada que ver con la persona que haya rubricado una resolución suprema, porque sabemos que en ese caso lo hace quien está en curso. Entonces le solicito a usted que le pida, por favor, que guarden las formas, porque en ese caso nosotros no estamos atacando en absoluto a la empresa, no estoy atacando al abogado, que es sumamente irrespetuoso en este caso, porque hace alusiones y ataques personales. Y primero que nada habla sobre que somos parte del Club de la Construcción. Hay que dejar claro que todas las empresas que tengan RNP vigente, que no tengan una inhabilitación, pueden participar en un procedimiento de contratación. El Tribunal de Contrataciones ha manifestado en sendas resoluciones, la última que ha salido ha sido la 3472 del 2024 respecto justamente de un procedimiento sancionador también de una empresa que estaba cuestionada, que no se puede impedir, no hay ningún tipo de limitación cuando no hay ningún tipo de sentencia ni manifestación del tema. Entonces, se está tratando de llevar una situación que es estrictamente de orden legal, de interpretación de la normativa de contrataciones y eventualmente de la interpretación o de la evaluación que haya hecho un comité de selección, por un lado político, que no corresponde. En segundo lugar, tenemos que definir expresamente que si no hemos hecho mención a ninguna de las imputaciones que nos está indicando, es porque no ha revertido su condición de descalificado. Y así como él apela a la legalidad, nosotros también lo hacemos. Y en ese sentido, reiteramos lo que hemos manifestado y solamente pedimos que se guarde la compostura y la altura que debe tener una audiencia de esta naturaleza. Gracias. Muy bien, gracias, doctora Basulto. Le pido por favor a todas las partes, doctor Gómez, a doctora Basulto, a todos, ceñirnos a las discusiones de tipo técnico, las que tienen que ver con con la resolución de este expediente, y evitar cualquier alusión o ataque o adjetivar la condición o la participación de alguno de los representantes de las partes, por favor. Los representantes, para lo que sigue de la audiencia, voy a en todo caso pedirles que guardemos la debida conducta para que la audiencia pueda desarrollarse de la manera que corresponde. Los representantes de la entidad, señor Coronado y señor Calle, ¿algo que agregar? Sí, señor presidente y señores miembros del tribunal. Vamos a establecer lo siguiente. Con respecto a lo establecido por el señor Gómez, nosotros nos guardamos nuestros criterios de cómo defender a la entidad. De cómo actúa la entidad, nosotros lo estamos defendiendo. Y si queremos nos preguntamos sobre algo y si no, no. En segundo lugar, el tema de, como él lo ha tocado siempre, el tema del Club de la Construcción, lo volvemos a repetir, como lo hemos dicho antes, no se encuentra impedido. Es igual que una empresa de consorciado también está investigada por los Elegantes del Norte y nosotros no hemos objetado su participación. O sea, seguimos para adelante mientras no tenga un impedimento establecido en el artículo 11 de la Ley de Contrataciones del Estado. Puede participar. Con respecto a las ofertas de la revisión de ofertas por parte del comité de selección. Tenemos que establecer lo siguiente: el criterio que se ha seguido ha sido el que está en las bases. En las mismas bases que se encuentran los números de hitos de control y los que nos señalan los hitos de control. Están en las bases como notas. Ahí está debajo de cada una, en la misma definición del objeto de obras similares, se establece una nota donde se establece que se solicita tal situación de conformidad al hito tal. O sea, no es algo que no tenga conocimiento los participantes y luego postores.
porque todos tienen la obligación de leer las bases. Asimismo, tenemos que establecer que el comité de selección siempre se ha dirigido y siempre ha revisado en forma integral las bases, los documentos presentados por los postores. Por lo tanto, no se ha desvirtuado o no se ha quebrantado una función de deber. Asimismo, tenemos que considerar que se ha basado toda la calificación de la experiencia y de la evaluación en base de la igualdad, del principio de igualdad de tratos. Eso es todo, señores miembros del tribunal. Muchas gracias. Gracias. ¿Las señoras vocales desean realizar alguna consulta a los representantes de las partes? Doctora Merino. Muy buenos días, señor presidente. No tengo consultas, gracias. Doctora Jáuregui. Sí, buenos días, señor presidente. No tengo consultas. Gracias. Yo sí quiero efectuar una consulta. Básicamente quiero tener claro este tema vinculado a la experiencia, a la revisión de la experiencia de la empresa impugnante. Y la pregunta va dirigida en principio a los representantes de la entidad. A ver, según lo que he anotado por aquí, las bases, a ver, quiero entenderlo bien, exigían experiencia en carreteras en general, más puentes no convencionales, la construcción de puentes no convencionales, es lo que anoté por acá. Según entiendo, esto se podía acreditar con una contratación o con más contrataciones en carreteras en general, más una contratación de puentes no convencionales, o con la contratación de con un contrato que tenga carreteras en general más puentes no convencionales al mismo tiempo. ¿Es así como lo estoy interpretando, o como lo estoy, más que interpretando, como lo he entendido de su exposición? Podía ser, tenían que presentarse en el primer caso contratos separados, uno de carreteras en general y otro de puentes no convencionales, o en la segunda opción, un contrato o uno o más contratos que contengan los dos componentes al mismo tiempo, carreteras en general más puentes no convencionales. ¿Es así? ¿Me confirma, por favor, representantes de la entidad? Sí, efectivamente, la experiencia que solicitan las bases se refiere a un contrato Señor exclusivamente Calle, de carreteras señor Calle, en general. señor Calle, por favor, active su cámara, no puedo verlo. De que active mi cámara. Ahí está. Ahora sí, Ya, adelante. sí, efectivamente, doctor. La experiencia que solicita las bases integradas es que puede ser un contrato, al menos un contrato de carreteras, exclusivamente de carretera en general, y dice varios contratos de puentes no convencionales, o a la inversa, puede ser un solo contrato de puentes convencionales y, puentes no convencionales, y varios contratos de carreteras en general, entendiéndose que dentro de ese contrato de carreteras en general no tendría que haber ningún tipo de componentes o metas que tengan que ver con puentes que no sean convencionales, ya que no está en la definición de obras similares, tal como lo dice, ¿no? Inclusive la segunda forma de acreditar que estableció el OCE es que pueden establecer en un solo contrato la experiencia de carreteras y puentes no convencionales, ¿no? Entonces, así es la forma y eso es ¿En lo qué que falló, se ha señor Calle? respetado. Señor Calle o señor Coronado, ¿en qué falló entonces el impugnante? ¿Qué es lo que no presentó? ¿Qué es lo que determinó que la oferta del impugnante sea descalificada, estrictamente vinculada a la experiencia, a este aspecto de la experiencia? En que hay contratos que la oferta que el comité descalificó llega a presentar contratos de carreteras y puentes, pero esos puentes no son convencionales, son puentes convencionales, ¿no? No hay forma como él los acredite, Él efectivamente. presentó contratos de carreteras con puentes, pero puentes convencionales. Así es, efectivamente, doctor. Ok. El señor Gómez, ¿qué nos tiene que decir respecto de esto? Sí, básicamente, en primer lugar, señores miembros de la sala, señor presidente, la entidad misma reconoce cómo se tenía que acreditar la experiencia. La experiencia tenía que acreditar, el mismo OCE lo indicó al momento de la elevación, al menos, de los 20 contratos, al menos
un contrato de carreteras y un contrato de obras no convencionales, o en un mismo contrato, las dos cosas, al menos de los 20 contratos. La entidad hace una interpretación sesgada, porque cuando analiza un contrato dice, no, ese contrato no existe, puentes no convencionales, y lo desecha sin analizar si ese contrato se estaba acreditando carreteras. Y así lo ha venido realizando, haciendo interpretaciones antojadizas que justamente No. no se condicen con lo que nosotros hemos presentado en su oportunidad. Entonces, es lo que nosotros estamos cuestionando, que su interpretación ha sido sesgada y ha sido, al parecer, generando un favorecimiento indebido a la otra parte, porque la interpretación de las reglas de las bases es clara conforme ellos mismos lo ratifican, porque no hay otra lectura. Y además porque el mismo OCE lo ratifica así, porque señor presidente, es la interpretación que permite la mayor concurrencia de los proveedores. Presentar de los 20 contratos al menos un contrato de carreteras y al menos un contrato de obras no convencionales, o si no cumple con esa opción, presenta los dos de manera conjunta en un solo contrato, ¿no? Al menos de las 20 contrataciones. Es la única posibilidad que genere la mayor concurrencia de proveedores. Entonces, es lo que nosotros tenemos que decir al respecto. Muchas gracias por la respuesta. Vamos a verificar. Entiendo que este proceso ha pasado por revisión del OCE, porque ya en 2 oportunidades he escuchado mencionar eso. ¿Ha habido un Porque pronunciamiento hubo de un parte del pedido de OCE? elevación, hubo un pedido de elevación, ¿Ya ha habido un pronunciamiento de parte del un OCE? pronunciamiento y que pedimos a su digno tribunal que lo revise correspondientemente conforme a lo que se establece. Ok, vamos a verificar eso. Por otro lado, usted ha hecho un cuestionamiento al hecho de que dentro del consorcio adjudicatario habría un integrante del Club de la Construcción. A ver, nosotros como colegiado al momento de evaluar los casos, sea cual fuese, vamos a hacer la revisión en función de lo que dice la ley de contrataciones, el reglamento o en general lo que dice la normativa de contratación pública. Y te estoy tratando de entender el cuestionamiento que usted ha efectuado. Este cuestionamiento tal vez, salvo que usted me corrija y me diga que no es por ello, nos llevaría a hablar de los impedimentos para contratar con el Estado. Y dentro del marco, dentro del contexto, el conjunto de impedimentos para contratar con el Estado, hay 2 impedimentos que tendrían que ver con este cuestionamiento que usted está realizando. Uno de ellos limita a participar en procedimientos de selección a aquellos que han cometido delitos contra la administración pública, concusión, peculado, corrupción de funcionarios, delitos cometidos en remates y licitaciones. Tanto a las personas naturales como a las empresas que tienen a los representantes o directivos que han cometido estos delitos. Pero también el impedimento se aplica a aquellas personas que han reconocido la comisión de los delitos ante la autoridad correspondiente. Pregunto yo, el cuestionamiento, 2 preguntas, el cuestionamiento que usted realiza, ¿tiene que ver con estos impedimentos? Y en segundo lugar, ¿tiene usted información que permita corroborar de que estamos ante una empresa que ya ha sido de algún modo afectada por una sentencia consentida y firme en el Poder Judicial que deje entrever la comisión de estos delitos, o por lo menos hay reconocimiento ante la autoridad competente, que podría ser, por ejemplo, el Ministerio Público, sobre la comisión de estos delitos? Señores miembros de la sala, lo que hemos advertido nosotros es la información que hemos presentado. Específicamente, hay una sanción de Indecopi. O sea, acá no estamos hablando de supuestos. Lo cierto es que el Indecopi ya determinó que hubo concertación y Reina, que es la empresa cuestionada, en este caso, fue una de las que fue sancionadas. Esto está claro en el portal y también en la resolución de Indecopi. Más información sobre hubo un reconocimiento, un acogimiento, yo considero que se le debería también trasladar a la parte que es que tiene entre sus integrantes a Reina, que es la empresa que estuvo vinculada al Club de la Construcción y que fue objeto de una sanción por parte de Indecopi. Eso es lo que quisiéramos señalar en este caso, y señalar que nosotros ya hemos acreditado, en este caso, nosotros ya hemos acreditado los puentes no convencionales a través de contratos, que es el contrato 9 y 10. Y además de esto, también hay 7 contratos de carreteras. Eso es un punto que nosotros quisiéramos reiterar en este caso, señores, que también lo vamos a precisar en un escrito. Y además de esto, que la oferta que fue adjudicada, lamentablemente es más de 16 millones de soles más cara, perjudicando al Estado. Entonces es un punto que también consideramos su digno tribunal que analice. Es un punto que nosotros quisiéramos evidenciar porque son temas objetivos. Hay una empresa que formó parte de la construcción, es Reina, ahora ha cambiado de nombre y se presenta aquí, y tiene un antecedente que fue sancionado por parte de Indecopi, resolución que ya está firme ya en la misma autoridad administrativa. Recordemos que Indecopi también tiene una cantidad de beneficios a aquellas empresas que también reconocen
los hechos que son materia de la infracción. Yo no sé, no tengo conocimiento porque yo no estuve, yo no patrociné o yo no estuve dentro de ese procedimiento, pero sí sé que hay un montón de beneficios y yo considero que si el tribunal tiene alguna duda al respecto, debería trasladarle también al consorcio impugnado, porque es ellos los que tienen dentro de sus integrantes a Reina, que ahora se ha cambiado de denominación y se presenta en procedimiento de selección. Es todo lo que tengo que decir al respecto, señor miembros de la sala. La sentencia, la resolución, desde el plano seguramente que se habría corroborado alguna conducta restrictiva a la libre competencia, alguna práctica que restringe la libre competencia, ¿se encuentra consentida en el INDECOPI? ¿Tiene usted información respecto de ello? ¿Es una decisión firme? Voy a precisarle un escrito, voy a tener que investigar porque es el único información que tenemos es lo que se publicó y que viene publicándose bueno, a través de algunos portales, ¿no? Pero voy a precisarle un escrito posterior, pero también me gustaría que también se le corra traslado a la parte contraria de las consultas, porque ellos probablemente tengan incluso más información, porque yo considero que si me consorcio con una empresa, tengo que tener la seriedad y la diligencia suficiente para ver si esa empresa se encuentra impedida. Entonces, consideraría, señor miembro de la sala, si lo tiene bien, también hacer esa consulta y trasladarla sin perjuicio de que yo voy a presentar un escrito al respecto. Muy bien, gracias, señor Gómez. Bueno, doctora Basulto, algo que nos tenga que anotar o indicar respecto a lo dicho por el señor Gómez sobre la participación de algunos de los integrantes del consorcio que usted representa en el Club de la Construcción. Señor presidente, como ha manifestado el profesional que me antecede y que está defendiendo los intereses del impugnante, él ha señalado de manera muy enfática que es de lo que ha tomado conocimiento y que ha tomado conocimiento por mecanismos de publicidad, entiendo yo, a través de redes sociales. Quiero traer a colación la resolución 3472-2024 de la segunda sala de este año, en la cual a otra empresa, que es la empresa Casa, se le imputó algo similar. Es más, inclusive llegó a un procedimiento administrativo sancionador. Y ahí lo que se determinó justamente es que no se podía imputar ningún tipo de impedimento, ni que estuviera inmersa en algún impedimento, porque no existe, y aquí puedo ser enfática en ese sentido, no existe ninguna sentencia condenatoria o ejecutoriada por el Poder Judicial que establezca responsabilidad sobre actos de naturaleza de los cuales muy alegremente está imputando el abogado del impugnante. Y en segundo lugar, tampoco hay una admisión de la comisión de algún delito señalado en la norma, que es lo que pide o requiere justamente el supuesto de infracción. En ese sentido, nosotros no estamos siendo materia de cuestionamiento. Y como bien señaló el representante de la entidad, nosotros no hemos ido por el lado de la guerra sucia. No hemos dicho que ellos estarían también involucrados, de acuerdo a las redes sociales, en los elegantes del norte. Entonces, si vamos a empezar a defender posiciones de orden jurídico-legal a través de dichos posibles que aparecen en las redes, estamos desdibujando y desnaturalizando un procedimiento de contratación pública que es muy enfático respecto de cuáles son las causales supuestas de infracción. Si el tribunal considera que se debe tomar en cuenta lo que dice alguien sin mérito probatorio alguno, entonces estamos yendo por el lado incorrecto desde nuestra perspectiva. Sin perjuicio de lo cual, si el comité, en este caso, perdón, si el tribunal nos requiere información, la vamos a consignar sin ningún problema. Pero nuevamente reitero que estamos yendo por los dichos y dimes y diretes de algo. En ese sentido, también tendríamos nosotros entonces que empezar a buscar información respecto de lo que las redes sociales señalan o determinan respecto de uno de los integrantes del consorcio impugnante. Y creo que esa no es materia justamente de lo que nos ocupa en este momento. Gracias, doctora Basulto. Y una pregunta final para usted. Hay cuestionamientos a la oferta que su representada adjuntó. Mi pregunta es, ¿ustedes han emitido pronunciamientos sobre esos cuestionamientos? ¿No van a emitir pronunciamientos sobre esos cuestionamientos? No hemos emitido ningún pronunciamiento porque desde el inicio hemos considerado que carece de legitimidad para obrar, y como carece de legitimidad para obrar y para cuestionar nuestra propuesta, no teníamos mérito a responder sobre ello. Sin embargo, hemos visto en los informes de la entidad que la entidad manifiesta que la evaluación que ha hecho respecto de la oferta presentada por
consorcio Puente Sauce se apega a los criterios de interpretación de la norma de contratación que también el tribunal ha reiterado y manifestado. Y en ese sentido es que nosotros señalamos que hemos cumplido con todo lo que se nos requiere. Pero reiteramos nuevamente, en tanto el consorcio impugnante no revierta su posición, no puede o carece de legitimidad para manifestarse respecto de lo que nosotros hayamos podido presentar o no, con independencia de que efectivamente reiteramos que estamos dentro de la legalidad. Y aquí me remito pues a lo que dice la resolución 3597 del 2023 de la Sala 5, que en tanto no revierta su posición, el tribunal no puede pronunciarse respecto de los cuestionamientos que haya hecho alguien que no ha revertido su condición de descalificado. Es lo único que vamos a manifestar. Gracias. Señor Coronado, estamos en etapa de consultas. No he efectuado ninguna consulta a la entidad. En todo caso, reitero a los representantes de ambas partes y también al representante de la entidad, si requieren presentar mayor información a este colegiado sobre lo que se ha vertido en esta audiencia pública, lo pueden realizar de manera escrita. No habiendo más consultas de parte de la sala, les agradecemos a todos por su presencia. Damos por concluida la audiencia pública. Muy buenos días a todos. Buenos días, gracias. Buenos días, muchas gracias, señores miembros del tribunal. Buenos días, muchas gracias. Buenos Buenos días, días a gracias. todos. Buenos días.